Bienvenido, alumnos. Vamos a iniciar el último tema del programa de fisicoquímica, que es interacción de energía y materia. Es la unidad 4, a la cual vamos a dividir en 4L, donde veremos absorción y emisión de energía, y la 4M, donde vamos a estudiar la estructura molecular. La unidad 4L, como les dije, el tema es absorción y emisión de energía. Vamos a desarrollar el concepto de radiación electromagnética, propiedades, características, comportamiento de la radiación electromagnética, interacción de la radiación con la materia, emisión de radiación, evidencia experimental de los niveles energéticos atómicos, donde veremos espectro atómico y serie de Balmer, y después las propiedades de los cuerpos, como es la radiación de cuerpo negro, la cuantización de la energía a través de la constante de Planck, el efecto fotoeléctrico, entre otros temas de aplicación. La radiación electromagnética es una clase de energía que se transmite por el espacio a enormes velocidades. Adopta muchas formas, siendo la más fácilmente reconocible por nosotros la luz y el calor radiante. Otros menos evidentes son las radiaciones gamma, los rayos X, las radiaciones ultravioletas, las microondas y las de radiofrecuencia, donde no podemos nosotros verlas, pero sabemos de su existencia. Las ondas electromagnéticas pueden atravesar el espacio interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas. Independientemente de su frecuencia y de su longitud de onda, todas las radiaciones electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad de 299.792 km por segundo. Muchas propiedades de la radiación electromagnética se describen adecuadamente con un modelo clásico de onda sinusoidal, pero a diferencia de lo que vimos en física, del comportamiento de las ondas de sonido, no necesitan un medio material para transmitirse. Se propagan fácilmente a través del vacío y con la mayor velocidad. El modelo ondulatorio que he comentado solo falla al interpretar algunos fenómenos asociados a la absorción o a la emisión de la energía radiante. Para comprender estos procesos hay que acudir a un comportamiento corpuscular, es decir, el modelo corpuscular en que la radiación electromagnética se contempla como un flujo de partículas discretas o paquetes ondulatorios de energía denominados fotones, en los que la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación. Este doble punto de vista no es mutuamente excluyente, por lo que se dice que la radiación electromagnética posee un comportamiento dual. Entonces veremos inicialmente la radiación electromagnética como frente de ondas o como ondas sinusoidales. Se representa adecuadamente como una combinación de un campo eléctrico y otro campo magnético que están en fase, con oscilaciones sinusoidales ortogonales entre sí y respecto a la dirección de la propagación. Habitualmente se representa un rayo individual de radiación electromagnética polarizado en el plano. Como les indicaba, vamos a tener un campo eléctrico, este que ven en el celeste, que viaja en fase ortogonalmente con un campo magnético en la misma dirección y sentido. Si nosotros vemos en el plano la expresión y la representación del campo electromagnético, como ustedes ya vieron en Física 2, el campo eléctrico tiene un comportamiento senoidal que parte de cero, donde podemos ver las variables que lo representan. Nosotros podemos ver que si tomamos el tiempo o la distancia como variable, vamos a tener definiciones particulares de lo que es la longitud de onda,
o el periodo de una radiación electromagnética, de un campo eléctrico. Podemos ver la amplitud del campo eléctrico, podemos definir su frecuencia y su velocidad. Sabemos que la frecuencia es el número de oscilaciones que se repiten en un determinado tiempo. Y la longitud de onda la vamos a definir como la distancia entre dos puntos de igual comportamiento, de iguales características. Entonces podemos decir que la frecuencia es igual a la inversa del periodo de un comportamiento sinusoidal. Esta relación de frecuencia y longitud de onda nos va a definir lo que es la velocidad de la radiación electromagnética. Esta relación indica que la velocidad de propagación en un medio material es igual al número de ciclos que se trasladan por segundo por la distancia de un ciclo. Es decir, frecuencia es número de ciclo, longitud de onda es la distancia de un ciclo. Habíamos dicho que en el vacío la velocidad que adquiere la radiación electromagnética es la velocidad de la luz, que se puede dar por la expresión de que es igual al producto de la frecuencia vibracional por la longitud de onda. Vemos la diferencia que se presenta entre la propagación de la radiación electromagnética en el vacío con la propagación de la radiación electromagnética, con la velocidad de propagación de la radiación electromagnética en el aire. Podemos definir también, y vamos a encontrar en la bibliografía, como el número de onda, una de las variables que caracterizan a la radiación electromagnética, como la inversa de la longitud de onda. Para comprender más los conceptos que hemos abordado, vamos a hacer una descripción matemática de lo que es una onda de campo eléctrico. Si se toma el tiempo como una variable, la radiación electromagnética puede describirse por la ecuación de una onda sinusoidal, la ecuación de Maxwell que ustedes estudiaron para el campo eléctrico, que es con el cual vamos a analizar las variables de la radiación electromagnética. Entonces vemos que esta expresión senoidal, donde I es el campo eléctrico, A es la amplitud de ese campo eléctrico, Phi es el ángulo de fase y omega es la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia de propagación de la radiación. Esta ecuación que ustedes ya conocen, que ya estudiaron del campo eléctrico, es la que nos permite definir las variables características de la radiación electromagnética. Conocer la longitud de onda y la frecuencia vibracional es importante para determinar su energía, su visibilidad, su poder de penetración y otras características. Ambas magnitudes están relacionadas mediante la expresión que ya hemos visto de velocidad de propagación de la luz en el vacío igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia vibracional, y en números redondos podríamos decir que se propaga en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Esta línea amarilla que podemos ver muestra el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia media entre el centro de la Tierra y la Luna, es decir, 384.000 kilómetros en alrededor de 1,2 segundos. En base a estas propiedades que caracterizan a la radiación electromagnética, la radiación electromagnética recibe diferentes nombres de acuerdo a sus variables, es decir, a su longitud de onda o a su frecuencia vibracional. La radiación electromagnética varía desde los energéticos rayos gamma, que son los de menor longitud de onda, del orden de los picrómetros, hasta las ondas de radiofrecuencias, que son las de gran alcance, de muy baja energía, pero con una enorme longitud de onda que puede llegar a ser hasta del orden de kilómetros, pasando por la luz visible, con longitud de onda del rango de las décimas de micrómetro.
El rango completo de longitudes de onda es lo que se denomina espectro electromagnético. Entonces, en resumen, podemos decir que el espectro electromagnético es un ordenamiento del conjunto de radiaciones electromagnéticas de acuerdo a las variables que la definen. Las variables que nosotros vemos a través del comportamiento ondulatorio es la frecuencia vibracional, que se puede graficar y la unidad es el Hertz, que avanzan desde las de mayor frecuencia, que son los rayos cósmicos, hasta las de menor frecuencia vibracional, como son las ondas hertzianas, las ondas de radiofrecuencia, o lo podemos ordenar en base a su longitud de onda, donde vamos de los de menor longitud de onda a mayor longitud de onda, como son las ondas de radio y radiofrecuencia. Todas las ondas hertzianas en general. Este ordenamiento nos va a presentar una secuencia de radiaciones electromagnéticas que no es una continuación de otra, sino que se produce un cierto solapamiento entre los rangos. Decimos que los rayos cósmicos, de mayor energía hasta hoy en estudio, se solapan con los rayos gamma de mayor energía. Y así sucesivamente, luego continúan los rayos X, luego sigue el rango de la luz ultravioleta, radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, y luego las ondas hertzianas, donde están las ondas de radar, las de FM, la de televisión, la onda corta, las ondas de radiodifusión, y las ondas de transmisión de energía eléctrica, que son las de mayor alcance. Como les dije, no es un rango a continuación del otro, sino que se produce un solapamiento, es decir, que aquellos rayos X de mayor energía pueden llegar a surtir efecto sobre su interacción con los medios materiales, como lo harían los rayos gamma de menor energía. Para comprender un poco más cada uno de estos rangos de radiación electromagnética, vamos a ver una descripción general que es ilustrativa de cómo es, qué características tiene cada rango de radiación electromagnética y qué comportamiento más común o familiar para nosotros podemos reconocer. Comenzamos con los más energéticos, que son los rayos gamma. Son, como lo dije, la radiación de más energía. Debido a su alta energía, los rayos gamma constituyen un tipo de radiación capaz de penetrar en la materia más profundamente y pueden causar graves daños al núcleo de la célula, por lo cual se usan para esterilizar equipos médicos y alimentos. Son útiles a los astrónomos en los estudios de objetos o regiones de alta energía y a los físicos gracias a su capacidad penetrante, ya que interactúan con los núcleos atómicos con capacidad de producir radioisótopos. El tipo de transiciones o efectos cuánticos que producen la radiación gamma, como dijimos, es a nivel nuclear. Siguen a continuación la radiación de rayos X. Los rayos X son una radiación con una longitud de onda corta y energía elevada. Cuando los rayos X interactúan con la materia, estos pueden ser en parte absorbidos y en parte transmitidos. Debido a que los rayos X tienen más energía que la luz visible, viajan a través de los materiales como el tejido de la piel y los órganos y rebotan contra los huesos sólidos. Esta es una de las comportamientos que más conocemos de la vida diaria. Pueden ser utilizados también para explorar estructuras materiales cristalinas o para detección de otras propiedades eléctricas de la materia. El tipo de transición que produce el rango de radiación de rayos X es a nivel de electrones internos, es decir, los electrones más cercanos al núcleo son los que pueden llegar a sufrir mayor efecto de los rayos X. A continuación sigue el rango de radiación ultravioleta con un poco de más energía que en el extremo violeta del espectro de la luz visible. La radiación ultravioleta representa tan solo un 5% de toda la energía proveniente del Sol.
La mayoría de la luz ultravioleta que proviene del Sol se encuentra bloqueada por la atmósfera de la Tierra, pero algo logra pasar y ayuda a las plantas, a la fotosíntesis y también a producir vitamina D en los seres humanos. Demasiada cantidad de luz ultravioleta puede causar quemaduras de piel, cáncer de piel, cataratas y dañar en parte la vegetación. Gracias a nuestra atmósfera terrestre tenemos algunos filtros de radiación ultravioleta que harán que estos efectos sean menores. El tipo de transición cuántica, que es nuestro objeto de estudio, va a ser a través de los electrones de enlace. Es decir, son los electrones más externos de los átomos los que habitualmente forman enlaces con los que va a interactuar la radiación ultravioleta. La radiación visible, que es la que nosotros primero podemos observar, que conocemos, es la parte del espectro electromagnético que podemos ver. Dentro del espectro de luz visible, la luz roja viaja en forma de ondas amplias, o sea que es la menos energética y de baja frecuencia, mientras que la luz violeta viaja con ondas de frecuencia alta, tiene mayor energía y más pequeñas en cuanto a su longitud de onda. El tipo de transiciones que produce la radiación visible es a nivel de los electrones externos o electrones de enlace químico. Las radiaciones electromagnéticas que perciben nuestros ojos solamente reaccionan a ondas electromagnéticas que ocupan el rango de longitud de onda que va de los 380 nanómetros ultravioleta a los 780 nanómetros del infrarrojo, entre 3800 Armstrong y 7800 Armstrong. La luz puede modularse y así ser usada para transmitir información. Las ondas de luz pueden transmitirse en el espacio libre cuando un haz de luz láser o bien a través de un cable de fibra óptica. Las ondas inmediatamente más largas que la luz son las llamadas microondas. Es importante saber que la luz no es más que una radiación electromagnética de las muchísimas que nos rodean. El ojo humano está adaptado para reaccionar solamente ante unas pocas longitudes de onda a las que llamamos luz visible. La luz y los colores que vemos son las radiaciones de longitud de onda adecuada a nuestros ojos y que son reflejadas por los cuerpos que las reciben. A continuación del rango de luz visible viene el rango de radiación infrarroja. La radiación infrarroja tiene longitud de onda más larga que la radiación visible y más corta que las microondas. Las radiaciones infrarrojas es generalmente usada por los instrumentos de sensibilidad remota de los satélites para detectar recubrimientos vegetales, propiedades biológicas, formaciones geológicas, emisiones provenientes de la atmósfera de la Tierra y vapor de agua en la atmósfera. Los satélites pueden recolectar información de radiación infrarroja durante el día o la noche debido a que las mediciones se basan en temperatura y no en radiación visible. El tipo de transición cuántica que produce este rango de radiación infrarroja es a nivel de rotaciones y vibraciones de las moléculas. A continuación vamos a ver lo que son las microondas, que son ondas de radiación electromagnética definidas en el rango de frecuencia situada en 300 GHz y 300 MHz. Un caso de ello es el hondo microondas, donde produce ondas de frecuencia de aproximadamente 2,45 GHz. Estas ondas hacen vibrar moléculas de agua, las cuales en los choques que producen entre ellas van a generar el calor que nosotros conocemos que se produce en el interior de un hondo microondas. El tipo de transiciones cuánticas que producen las ondas de microondas es a nivel de rotaciones de las moléculas. El término denominado espectro de radiofrecuencias se aplica a la porción menos energética del espectro. Si
fluctuada, como dijimos, entre 300 GHz y 3 kHz. La frecuencia de un Hz corresponde a un ciclo por segundo. Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidas en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. Muchos de los objetos atmosféricos emiten en radiofrecuencia, en rangos anchos y en otros casos a la frecuencia que se corresponde con las líneas espectrales. Una de las aplicaciones son las ondas de ondas de radiofrecuencia, es el radar, que es un sistema que se usa ondas de radiofrecuencia para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidad de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Su funcionamiento se basa en emitir un pulso de ondas de radiofrecuencia que se refleja en los objetos a los que se lo apunta o se lo dirige y se recibe típicamente en la misma posición del emisor en esta pantalla. A partir del eco que se produce se extrae gran cantidad de información. Finalmente, como una aplicación de ondas de radiofrecuencia, vamos a ver la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear estudia los núcleos atómicos que se encuentran alineados por un fuerte campo magnético constante, para posteriormente perturbar este alineamiento con un pulso de radiofrecuencia o mediante el uso de un campo magnético alterno de orientación ortogonal. La resultante de esta perturbación que producen las ondas de radiofrecuencia sobre los núcleos orientados por el campo magnético es una diferencia de energía que se evidencia al ser excitados dichos átomos por radiación electromagnética de la misma frecuencia. Estas frecuencias corresponden típicamente al intervalo de las radiofrecuencias del espectro electromagnético. El tipo de transiciones cuánticas que vamos a estudiar es a nivel de spin de los núcleos atómicos en un campo magnético. En resumen, podemos tener el ordenamiento de las radiaciones electromagnéticas, es decir, según el espectro electromagnético, según algunas variables que lo caracterizan: longitud de onda, en metros, la longitud, la frecuencia vibracional en Hz y la energía que aportan o que contienen o que pueden transmitir en Joule. Este ordenamiento no es más que el que hemos estado analizando y podemos ver cómo cada rango de radiación electromagnética tiene a su vez longitudes de ondas características, frecuencias características y una energía también. El tema que vamos a estudiar, que abordamos en esta unidad, va a ser la interacción de esta radiación electromagnética con la materia, con los cuerpos materiales. Entonces, a modo de repaso y como cierre de lo que es el espectro electromagnético, vamos a hacer un repaso general de cuáles son las transiciones cuánticas que produce cada rango de radiación electromagnética. Dijimos que los rayos gamma van a producir transición a nivel nuclear, es decir, sus efectos van a ser a nivel nuclear. Los rayos X, los electrones más internos, más cercanos al núcleo, van a verse afectados por la presencia de rayos X. Luego el rango de ultravioleta, que lo podemos dividir en cercano, externo y cercano, vamos a ver que va a interactuar con los electrones formadores de los enlaces químicos, es decir, los electrones más externos de los átomos. Al igual que la luz visible, también va a interactuar o va a producir transiciones cuánticas a nivel de electrones de enlace. Dijimos que la radiación infrarroja, que también la dividimos en cercano, medio y lejano, van a producir transiciones a nivel de rotaciones y vibraciones moleculares. Es decir, vamos a estudiar los enlaces característicos de las moléculas a través del efecto que la radiación infrarroja produce sobre sus enlaces. Es decir, vamos a analizar la robustez de los enlaces que nos van a permitir caracterizar algunos compuestos químicos. Luego las microondas a nivel de rotación de moléculas,
la resonancia de spin-electrón, que es dentro del rango de ondas hertzianas, el spin-electrón en campo magnético, y finalmente vamos a ver el fenómeno de resonancia magnética nuclear, donde veremos que los spins de los núcleos sometidos a un campo magnético. El efecto que la radiación de radiofrecuencia produce sobre estos núcleos orientados en campo magnético. Pero habíamos dicho que habían algunas propiedades en cuanto a la interacción con la materia que la radiación electromagnética, visto como un frente de onda, no era respondido completamente. Entonces, dependiendo del fenómeno estudiado, la radiación electromagnética podemos considerarla como una serie de ondas o como una corriente o flujo de partículas llamadas fotones. La naturaleza ondulatoria explica fenómenos de reflexión, interferencia y difracción. La naturaleza corpuscular de la radiación electromagnética explica fenómenos de absorción y de emisión de energía, que eran los que no podíamos demostrar con el comportamiento ondulatorio. Para entender un poco más cuál es el comportamiento corpuscular de la radiación electromagnética, vamos a interpretarla como un flujo de partículas cuánticas llamadas fotones. El fotón es una partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas o energéticas del fenómeno electromagnético. Posee una masa invariante igual a cero, es decir, que es energía, no es un cuerpo material que podamos pesar y aislar como una partícula, y se mueve en el vacío a una velocidad constante que es la velocidad de la luz. En presencia de materia, esta partícula cuántica puede ser absorbida transfiriendo la energía y el momento proporcional a su frecuencia al material que la recibe. La energía que posee este fotón está directamente relacionada con las propiedades ondulatorias de la radiación electromagnética. Podemos decir que la energía del fotón es directamente proporcional a la frecuencia vibracional o inversamente proporcional a la longitud de onda. La energía del fotón depende solo de su frecuencia o lo que es equivalente de su longitud de onda. Esta dualidad onda o comportamiento ondulatorio, comportamiento corpuscular, hace que cada fotón tenga una energía directamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada a él. Y esta relación nos la da la relación de Planck, donde nos dice que a mayor longitud de onda, menor frecuencia y en menor energía según la relación de Planck. ¿Qué nos dice esto? Que a mayor frecuencia vibracional tendremos partículas más energéticas y a menor longitud de onda en el comportamiento ondulatorio tendremos una mayor energía. Los valores habituales de unidades para esta constante de Planck son las que vemos a continuación. Puede ser en Joule por segundo, en electrón volt por segundo o en ergios por segundo. Para comprender los fenómenos que la radiación electromagnética pone de manifiesto cuando interacciona con la materia dentro de su comportamiento ondulatorio, vamos a ver fenómenos de difracción, reflexión, refracción, que en cierta manera ustedes lo han visto en el comportamiento del campo eléctrico. Hoy los vamos a interpretar dentro del comportamiento de la radiación electromagnética como una onda electromagnética. La difracción es una propiedad ondulatoria. Cualquier tipo de radiación electromagnética manifiesta difracción y es un proceso por el cual un haz paralelo de radiación electromagnética se curva cuando pasa por un obstáculo, una perturbación, un efecto puntiagudo o una ranura. Es decir, este frente paralelo, al pasar por esta ranura de la pantalla,
va a transformarse en un frente curvo. El análisis de este comportamiento fue iniciado y estudiado por Jan, y analizando cómo era el comportamiento, si a este frente curvo le colocamos otras dos perturbaciones o ranuras en su trayectoria, podemos comprobar que este frente curvo se subdivide en dos nuevos frentes curvos. De ahí surge la experiencia de Jan, estudiando cómo se perturbaba un frente de ondas paralelas en un primer frente de ondas curvas, y luego poniendo una distancia determinada una pantalla con dos ranuras donde el ancho de la ranura está íntimamente relacionado con la longitud de onda de la radiación electromagnética que estamos analizando, se produce una interacción entre dos nuevos frentes curvos, y esta interacción que se produce se va a manifestar en zonas de máxima interferencia de los dos frentes, donde tenemos interferencias constructivas, que es zonas de máxima luminosidad, y zonas de interferencia destructiva donde se cruzan los mínimos de la radiación electromagnética de estos frentes curvos. En la experiencia de Jan se analizó en función a la longitud de onda, el ancho de las ranuras, y se pudieron calcular dónde se daban las interferencias constructivas y destructivas en función a la distancia que hay con el plano que recibe las interferencias. De ahí surge esta expresión donde dice que la longitud de onda va a estar relacionada con la primera interferencia destructiva o zona oscura por la distancia d, que es entre las ranuras, sobre la distancia a la pantalla. Estas relaciones matemáticas le permitieron calcular y proyectar redes de difracción para regular la intensidad de un campo electromagnético. Nosotros lo que vamos a analizar es la transmisión de la radiación electromagnética en los medios materiales. La velocidad a la que se propaga la radiación a través de una sustancia transparente es menor que su velocidad en el vacío, y depende del tipo y concentración de los átomos, iones o moléculas del medio material que está atravesando. De esto se deduce que la radiación interacciona de algún modo con la materia, y podemos decir que la velocidad con la que se propagará en ese medio material va a ser igual al producto de la frecuencia vibracional por la longitud de onda correspondiente al transcurso de su pasaje en el medio que está interactuando. Dado que la frecuencia vibracional no presenta cambios, ya que vamos a analizar una fuente que la produce donde no vamos a producir perturbaciones ni cambios de frecuencia, la interacción no puede involucrar una transferencia permanente de energía. Es decir, que lo que va a producirse es una disminución en la longitud de onda, con una disminución de la velocidad de propagación en el medio. De la relación entre la velocidad de propagación de la radiación electromagnética en el vacío con la velocidad de propagación de la radiación electromagnética en el medio material, vamos a tener esta relación denominada índice de refracción para una frecuencia vibracional B dada por la fuente con la que estamos trabajando. En cualquier medio material, la velocidad de propagación de la radiación disminuye a causa de la interacción entre el campo eléctrico de la radiación con los electrones, átomos o moléculas del medio.
Es un proceso en etapas sin variación de frecuencia, con retención y emisión de energía. Otro de los fenómenos que nosotros podemos ver y está relacionado a la interacción con el medio material es el efecto de dispersión de la radiación. Un concepto que es el de dispersión refractiva dice, dado que la velocidad de la radiación a través de la materia depende de la longitud de onda y como C es independiente de ese parámetro, es decir, la velocidad de propagación de la luz en el vacío es independiente de la longitud de onda, el índice de refracción de una sustancia varía también con la longitud de onda. Es decir, se asocia directamente el índice de refracción de la sustancia a la longitud de onda que atraviesa ese medio material. La variación del índice de refracción de una sustancia con la longitud de onda o con la frecuencia se denomina dispersión. O sea, el fenómeno de disminución de velocidad debido al índice de refracción de la sustancia es lo que denominamos dispersión. Otros fenómenos que ya han estudiado ustedes en física son los fenómenos de refracción de la radiación. Cuando la radiación incide con un determinado ángulo en la interfaz entre dos medios transparentes que tienen densidades diferentes, se observa un cambio brusco de dirección del haz, un fenómeno de refracción, como consecuencia de una diferencia de velocidades de la radiación en estos dos medios. Ustedes vieron que a través de la ley de Snell, conocido el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, podían determinarse el índice de refracción de la sustancia desconocida y a su vez la relación de velocidades de propagación en cada uno de los medios. Cuando la radiación atraviesa una interfaz entre dos medios con diferentes índices de refracción, se produce simplemente una reflexión. La fracción reflejada es tanto mayor cuanto mayor aumenta la diferencia entre los índices de refracción. Siempre que una radiación atraviesa una interfase, vamos a tener fenómenos de difracción y fenómenos de reflexión. Para un haz que incide perpendicularmente en una interfase, la fracción reflejada viene dada por la siguiente expresión. En cuanto vamos a analizar la intensidad reflejada respecto de la intensidad incidente, como la relación entre los dos índices de refracción de la sustancia. Esto nos permitirá calcular y resolver problemas de reflexión y refracción de la radiación electromagnética. A modo de ejemplo, podemos observar en esta cuba donde se producen fenómenos de interfase entre el aire y el agua, y luego fenómenos de interfase entre una superficie pulimentada y fenómenos de reflexión, y podemos ver la trayectoria desde el aire hacia el agua, desde el espejo de la superficie pulimentada a la otra interfase desde agua al aire, y ver los fenómenos de refracción y reflexión. Otro ejemplo, otra forma de ver, este es un medio con un alto índice de refracción, podemos ver cómo se dan los fenómenos de reflexión total al haber tanta diferencia entre los dos índices. Pero nos ha quedado para analizar más profundamente cómo es la transmisión de la radiación en los medios materiales. Cuando un haz de radiación electromagnética interactúa con la materia, tiene lugar una serie de procesos que ocasionan una atenuación del haz que está incidiendo sobre el medio material. Este fenómeno se puede producir por degradación de energía, por dispersión, por captura o transformación de las partículas primarias. Es decir, electrones que captan energía y luego posteriormente puedan devolverla.
La dualidad de comportamiento de la radiación electromagnética o dualidad onda-partícula resolvió esa paradoja que se daba entre radiación electromagnética como frente de onda o radiación electromagnética como flujo de partículas, demostrando que la luz y la materia pueden a la vez poseer propiedades de partícula cuántica y propiedades ondulatorias, como hemos visto, campo eléctrico y campo magnético. A través de esta relación de Planck podemos comprobar esta relación con la velocidad de propagación y con las propiedades de la partícula. Cuando la radiación electromagnética se absorbe o se emite, ocurre una transferencia permanente de energía al medio absorbente o procedente del medio emisor. Es decir, si llega radiación electromagnética a un medio, este la absorbe y posteriormente va a haber un fenómeno de emisión de esa energía. La energía no se acumula en los medios materiales. Para describir estos fenómenos hay que tratar a la radiación electromagnética como un flujo de partículas discretas denominadas fotones o cuantos energéticos. Dependiendo del fenómeno estudiado, la radiación electromagnética se puede considerar entonces como una serie de ondas o como un flujo de partículas llamadas fotones. Esta dualidad onda-corpúsculo hace que cada fotón tenga una energía proporcional a la frecuencia de la onda asociada a él, dada por la relación de Planck que vimos anteriormente. Es decir, que la energía de la radiación electromagnética, de ese rango de radiación, va a ser igual al producto de la constante de Planck por la frecuencia vibracional de la radiación. Estos fenómenos de absorción y de emisión de energía los podemos ver representados en forma sencilla a través del efecto que se produce cuando un fotón toma contacto con un núcleo atómico, con un átomo. Es decir, una radiación electromagnética representada por un fotón, al tomar contacto con las sustancias materiales, puede transmitir su energía, el fotón, a los electrones que están orbitando dentro o al núcleo atómico según las transiciones cuánticas que produce el rango de radiación que estemos estudiando. En el caso de los rayos X, de los rayos ultravioleta y visible, de la radiación ultravioleta y visible, los fotones de radiación van a producir transiciones a nivel de los electrones. Estos fenómenos de transición de su energía, de la energía del fotón al electrón, de la sustancia, de la materia, son los fenómenos que se conocen como absorción y emisión de la energía. El fotón que llega va a transmitir su energía al electrón. El electrón va a recibir esa energía y, como es una energía suficiente, va a producir una transición al nivel energético superior. El electrón va a quedar en un estado excitado que dura muy pocos segundos porque ha vencido la fuerza con que es atraído por el núcleo que lo mantiene en su nivel fundamental. Entonces el electrón desde su estado fundamental va a pasar a un estado excitado. Este es el fenómeno que se conoce como absorción de radiación electromagnética, donde la energía absorbida por el electrón va a ser la que le aporta el fotón de la radiación electromagnética. Para que se produzca esta transición energética, la energía que el fotón aporta debe ser igual o mayor que la diferencia de energía entre dos niveles consecutivos. Cuando esta energía es alcanzada, el electrón pasa a su estado excitado, que dura milisegundos, muy pocos segundos, y la energía se encuentra absorbida en ese electrón. El paso siguiente, y a merced a la fuerza que el núcleo está ejerciendo sobre esa partícula inestable, excitada, como es el electrón, hace que el electrón retome su nivel o su estado fundamental y devuelva esa energía.
la energía que devuelve el electrón es la misma energía que había aportado el fotón. Este fenómeno es el que se conoce como emisión de energía. Son dos fenómenos consecutivos. Debe haber una absorción de energía para que se produzca seguidamente una emisión de la energía. La energía no queda acumulada en la sustancia o en los medios materiales. Cuando la radiación pasa a través de una capa de un sólido o un líquido o un gas, ciertas frecuencias pueden eliminarse selectivamente por absorción, proceso por el cual la energía electromagnética se transfiere a los átomos, iones o moléculas constitutivas de un elemento, de una sustancia. La absorción promueve a estas partículas que hemos mencionado desde un estado normal a temperatura ambiente o estado fundamental a un estado o varios estados excitados a temperatura más elevada. Si el electrón que se haya en estado excitado recibe la energía de otro fotón, el electrón va a acumular esa energía, la va a absorber, pero finalmente va a devolver la energía de los dos electrones que lo habían promovido y va a retornar a su estado fundamental. Esto es lo que se llama emisión estimulada. Puede interpretarse también del siguiente modo. Si la energía de un fotón no es suficiente para producir la excitación del electrón y que pase al nivel energético siguiente, pero la llegada de un segundo fotón logran juntar la energía necesaria para esa transición, se va a producir la excitación y la absorción de la energía de los dos fotones. En el proceso seguido, que va a ser el de emisión, el electrón va a volver a su estado o a su nivel energético correspondiente, a su estado fundamental, devolviendo la energía de los dos fotones. Esto es lo que se conoce como emisión estimulada, cuando la absorción de energía, o sea, la excitación del electrón, se logró con la energía de dos fotones. Esta debe ser devuelta completamente. La interacción entre un fotón y un átomo en estado excitado es lo que se conoce como emisión estimulada. El átomo pasa a su estado fundamental emitiendo en un proceso un fotón que tiene las mismas características de dirección y de fase que el fotón primario que lo promovió. Uno de los fenómenos que permiten interpretar estos fenómenos de absorción de energía y emisión de energía es el efecto fotoeléctrico. Si un haz de radiación electromagnética, acá denominado como luz, incide en un fototubo de vacío sobre una placa metálica pulida, esta placa va a emitir electrones. Estos electrones, liberados del material por acción de la radiación, van a desprenderse y van a adquirir un movimiento al cual vamos a llamar efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica. Y sus características esenciales son: el desprendimiento de electrones va a depender de la frecuencia y la cantidad de electrones emitidos depende de la intensidad de la fuente. Es decir, nosotros vamos a decir que va a haber desprendimiento de electrones de una placa metálica si la frecuencia de la fuente es suficiente como para vencer la energía potencial que tiene retenido esos electrones en la placa metálica. Y la cantidad de electrones desprendidos va a depender de la intensidad de la fuente que con la que estamos trabajando. Este fenómeno, que
que se produce en el vacío para que no haya ninguna interacción, ningún efecto contrario, no haya ninguna sustancia material que pueda interactuar con estos electrones, son desprendidos con una cierta energía cinética, con una cierta velocidad. Si nosotros cerramos un circuito eléctrico y los fenómenos y los electrones alcanzan el cátodo, podremos ver que se va a iniciar una corriente eléctrica a través del circuito eléctrico. Esta corriente eléctrica la vamos a poder ver puesta de manifiesto a través de un amperímetro que nos dará una medida de la intensidad de la corriente que está circulando para una fuente de luz invariable. Si nosotros mantenemos invariable la frecuencia de la fuente con la que estamos excitando, la corriente permanecerá constante durante un largo tiempo. La intención de este estudio, de este efecto fotoeléctrico, fue ver y analizar para distintas sustancias, para distintas placas metálicas, cuál es el potencial umbral o cuál es la energía necesaria umbral para lograr el desprendimiento de electrones. Para poder hacer este análisis, a esta corriente constante de electrones desprendidos de la placa metálica, había que valorarlo. Para valorarlo, trabajando con un potenciómetro, generando una diferencia potencial en el sentido contrario al movimiento de los electrones, podíamos equiparar la energía cinética del movimiento de los electrones con la energía potencial generada por el potenciómetro. Cuando la energía cinética se hace igual a la energía potencial generada por el potenciómetro, los electrones no van a alcanzar la placa del circuito, del otro electrodo, y la corriente va a caer. Y podremos ver la lectura en el amperímetro como corriente de intensidad cero. En este momento vamos a tomar el dato de qué potencia o qué voltaje fue el que produjo que se detuvieran los electrones. El electrón está ligado al metal por una energía potencial, por lo que requiere una energía equivalente para ser desprendido del metal. Además, el electrón sale expulsado con cierta energía cinética, como vimos. La energía total puesta en juego para desprender o expulsar el electrón debe ser igual a la provista por la fuente con la que irradiamos la placa metálica, que es igual, por la relación de Planck, es igual a H por la frecuencia. Entonces podemos decir que esta energía total va a ser igual a la suma de la energía cinética de los electrones desprendidos más la energía potencial necesaria para producir el desprendimiento de los electrones de esa placa metálica. Esta es la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico que data del año 1905. El electrón adquiere esa energía de la radiación incidente o cuantos de Planck o fotones y se establece una corriente estacionaria. Por debajo de ciertas frecuencias umbrales o críticas, los electrones no pueden adquirir la cantidad de energía necesaria para escapar del metal. Para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual no se producen fotoelectrones, por más intensa que sea la radiación. La emisión electrónica aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay más energía disponible para liberar electrones. Aplicando una diferencia de potencial entre las placas, se frena el movimiento de los fotoelectrones emitidos. Para un potencial V0 umbral determinado, el amperímetro no marcará el paso de corriente, lo que significa que ni aún los electrones más rápidos llegarán a la placa C, el cátodo. En ese momento, la energía potencial aplicada se hace igual a la energía cinética de los electrones, dado por la siguiente expresión. Si nosotros graficamos para una frecuencia determinada de la fuente incidente los distintos potenciales umbrales obtenidos como aplicábamos a continuación,
podemos obtener diferentes puntos. Es decir, vamos variando la frecuencia de la fuente que irradia sobre la placa y vamos obteniendo para ese metal distintos potenciales umbrales relacionados con esa frecuencia de vibración. Llevado a un gráfico, obtenemos una serie de puntos que podemos aproximar según una línea recta. La ordenada al origen mide la energía de arranque en electrón-volt, es decir, el potencial umbral. Y la pendiente de la recta obtenida, es decir, nos va dada por la relación entre el constante de Planck y la carga del electrón, nos va a dar la obtención, nos va a permitir obtener un valor experimental de la constante de Planck para el valor de la carga del electrón de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Se obtiene el valor de la constante de Planck, que es 6,63 por 10 a la menos 34 joules. Es decir, que con este efecto fotoeléctrico, con este procedimiento, podía obtenerse el potencial umbral a partir del cual una placa puede producir el desprendimiento de electrones si es irradiada con una fuente de frecuencia F, y se pudo comprobar el valor experimental de la constante de Planck. Otra de las aplicaciones que fue un gran aporte a la química analítica cualitativa y cuantitativa fue el de los espectros atómicos y moleculares. El espectro atómico de un elemento químico consiste en un conjunto de líneas paralelas correspondientes a cada longitud de onda en que puede descomponerse una radiación electromagnética, caracterizada cada una por una longitud de onda lambda. Podemos analizar la radiación que absorbe un elemento químico, un espectro de absorción, o la radiación que emite un elemento químico, un espectro de emisión. Cada elemento químico de la tabla periódica tiene un espectro atómico característico. Por lo tanto, un modelo atómico debería ser capaz de justificar el espectro de cada elemento. Si nosotros hacemos incidir radiación de luz visible sobre la atmósfera de un elemento químico en particular, veremos que este elemento químico puede absorber alguna de las longitudes de onda que corresponden al rango de luz visible. Si este fenómeno se produce, el electrón pasará a ocupar un estado excitado, absorbiendo energía de radiación electromagnética. En el momento de la absorción, cuando esta radiación electromagnética, este átomo ha absorbido una de las longitudes de onda de la radiación electromagnética incidente de luz visible, vamos a poder ver la siguiente representación. Si el elemento químico no absorbe radiación, veremos un espectro con los colores que caracterizan el espectro de luz visible, que van desde el violeta, más energético, al rojo, que es el menos energético, que es el que colinda con el rango de radiación infrarroja. Si el elemento químico absorbió una longitud de onda, y en este caso es la longitud de onda correspondiente al rojo, el electrón pasará de su estado fundamental a su estado excitado, absorbiendo esa longitud de onda, por lo que podremos ver en el espectro atómico todos los colores, exceptuando una banda oscura que corresponde a la longitud de onda de la radiación electromagnética que había absorbido el electrón, es decir, a la longitud de onda absorbida por el electrón. Como sabemos que este estado excitado es un estado muy inestable o metaestable, que dura muy pocos segundos, tendremos a continuación la emisión que va a producir este electrón excitado. El electrón excitado, cuando vuelve a su estado fundamental, va a devolver o va a entregar la misma energía que había absorbido, es decir, la misma longitud que lo había excitado, la misma longitud de onda. Por consiguiente, nosotros podemos ver en el espectro de emisión todo oscuro, todo negro, y solo veremos una banda coloreada correspondiente a la emisión de la longitud de onda del color rojo. Entonces tenemos
En los espectros de absorción van a dejar pasar todos los colores excepto el que se absorbe, que lo veremos representado con una banda oscura, y los espectros de emisión solo van a darnos una posición de la banda correspondiente a la longitud de onda que absorbió, o sea, la longitud de onda que devolvió como fotón. Entonces los espectros de absorción tienen todos los colores menos de la longitud de onda absorbida. Y los espectros de emisión solo van a tener la banda coloreada correspondiente a la energía que está devolviendo el electrón excitado. Kirchhoff fue uno de los grandes investigadores que analizó los espectros de absorción y de emisión de las distintas sustancias. Y en sus investigaciones llegó a la deducción de que en las muestras de los electrones que brillan intensamente era factible identificar a los elementos que representaban y que las líneas oscuras de los espectros estelares correspondían a componentes químicos de gas que rodeaban a las estrellas. Y Kirchhoff, ¿qué pudo sintetizar? Pudo sintetizar y decir que todo elemento químico absorbe radiación en las mismas longitudes de onda que las emite. Es decir, como vimos en el ejemplo anterior, si absorbió radiación de longitud de onda del color rojo, va a emitir una longitud de onda de color rojo, o sea, una radiación con la longitud de onda de color rojo. Entonces nosotros podemos decir que cada especie química absorbe y emite radiación a una misma longitud de onda. Dentro del estudio que se desarrolló a través de la absorción y de emisión de energía, siempre se inició el estudio con las partículas más elementales, como en el caso del hidrógeno. Fue Balmer y un grupo de investigadores los que analizaron cómo era el espectro de absorción y de emisión del átomo de hidrógeno. El espectro atómico más simple es el del hidrógeno, y dado que es el elemento más pequeño y sencillo. Dice que una radiación electromagnética, luego de atravesar una atmósfera de hidrógeno, emite solo una serie de líneas espectrales, de las cuales normalmente 4 se representan en el registro fotográfico de un espectrograma. Es decir, cuando el hidrógeno absorbe energía, en su espectro de emisión podemos localizar 4 líneas espectrales características del hidrógeno. La longitud de onda de cada uno de los colores emitidos por el hidrógeno ha sido medida con bastante exactitud, y Balmer descubrió que todos los valores cumplían con una fórmula sencilla que relacionó con el número de onda o con la inversa de la longitud de onda, igual a el producto de la constante de Rayleigh, que regula todos los efectos ópticos y de absorción de energía, y una serie matemática donde relacionaba los niveles energéticos en los que era factible que se produjera la absorción de energía. Esta serie de Balmer permitió caracterizar las longitudes de onda, medirlas exactamente y comprobar la ley de Kirchhoff, que decía que cada especie química absorbe y emite una misma longitud. Si nosotros vemos los espectros de absorción del hidrógeno, veremos bandas oscuras en las correspondientes a las 4 bandas del hidrógeno. Y si vemos el espectro de emisión, como el que tenemos en la imagen, veremos las 4 bandas coloreadas que representan la serie de Balmer o el espectro de emisión del hidrógeno. El valor más bajo de estas líneas, n igual a 3, es el que corresponde a la línea roja del hidrógeno alfa, responsable del dominante color rojo de la cromósfera solar. La mayoría de la luz solar se origina en la fotosfera, la capa más exterior al Sol, tal y cual se ve a simple vista. La luz en las capas interiores es reabsorbida cerca del lugar donde fue emitida. La siguiente capa exterior, que es la cromósfera, brilla muy tenuemente en el tono del rojo.
un brillo originalmente visto solamente durante un eclipse total de Sol, donde la Luna bloquea la luz mucho más brillante de la fotosfera. Es decir, que el espectro de emisión del hidrógeno lo podemos ver claramente en sus bandas más coloreadas. Y podemos ver en la línea del rojo del hidrógeno, que es la de menor energía, que es la que nosotros alcanzamos a percibir. Después que Balmer anunció su serie de Balmer, Lyman encontró en el rango ultravioleta una serie de líneas espectrales también, que permitía caracterizar los distintos elementos químicos. De estas líneas de Lyman es prominentemente particular en el destello de la atmósfera exterior de la Tierra. Es lo que la Tierra puede observarse cuando se la ve desde una nave espacial fuera de la atmósfera terrestre. Otro de los aspectos importantes de la radiación electromagnética es la radiación térmica. La radiación térmica es aquella radiación continua que se emite cuando los sólidos se calientan hasta la incandescencia. Es más una característica de la temperatura de la superficie emisora que del material de que está compuesta dicha superficie. Esta radiación se debe a las innumerables oscilaciones atómicas y moleculares excitadas en el sólido condensado por causa de la energía térmica. La radiación presenta un máximo de emisión a una longitud de onda que varía inversamente proporcional con la temperatura. Si analizamos este gráfico donde tenemos la energía absorbida o producida y la longitud de onda en la que se emite la radiación térmica, podemos ver que al ir aumentando la temperatura de la superficie, vamos viendo que los máximos de energía se van produciendo a longitudes de onda menores, en correspondencia con lo que hemos analizado en el espectro electromagnético. A mayor energía emitida, menor longitud de onda. Esto ha permitido poder trabajar con los distintos materiales, con los distintos metales y producir una determinada cantidad de energía a partir de producir un aumento de temperatura del material. Es decir, nosotros trabajamos con un filamento de una lámpara, queremos que pase de menor a mayor energía, produciremos mayor transmisión de corriente por el circuito de este filamento, de tal manera de aumentar la temperatura del filamento y que la radiación emitida tenga la mayor energía deseada. Es decir, si hacemos la línea de los máximos con el incremento de la temperatura, podemos ver que la pendiente de esta recta va a ir tendiendo hacia las menores longitudes. Otro de los fenómenos de superficie es el fenómeno del cuerpo negro. La superficie de un cuerpo negro es un caso límite en el que toda la energía que incide desde el exterior en la superficie del cuerpo es absorbida por el mismo y toda la energía incidente desde el interior es emitida posteriormente. No existe en la naturaleza un cuerpo negro perfecto. Incluso el negro de humo, obtenido con el hollín, con el carbono en finas partículas, refleja el 1% de la energía incidente, pero se aproxima a un 100% de absorción de energía. Se caracteriza al cuerpo negro, que es un fenómeno de superficie, el que puede absorber casi el 100% de la energía y volver a transmitirla. Si nosotros analizamos este comportamiento superficial, considerando la radiación dentro de una partícula, de una cavidad, es decir, si nosotros consideramos que la partícula de carbono, visto macroscópicamente, es una cavidad por la que ingresa una radiación electromagnética, se refleja en sus paredes y es devuelta al medio. La radiación dentro de la cavidad está en equilibrio con los átomos de las paredes.
lo que se comporta como un oscilador armónico de frecuencia dada P. Cada oscilador puede absorber o emitir energía de la radiación en una cantidad proporcional a la frecuencia absorbida. Cuando un oscilador absorbe o emite radiación electromagnética, su energía aumenta o disminuye en una cantidad dada por la relación de Planck, es decir, H, o sea, la constante de Planck por la frecuencia vibracional. Este caso del cuerpo negro, que es un caso de fenómeno de superficie, lo podemos ver puesto de manifiesto cuando estamos en presencia de superficie en base a partículas de carbón. Es decir, las superficies negras, pinturas apárticas y demás, pueden producir una transmisión mayor de energía hacia su interior. Otro de los fenómenos particulares que presenta la radiación electromagnética en su aspecto de absorción y de emisión de energía son los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia. Estos fenómenos son procesos de emisión en los átomos y moléculas se excitan por absorción de radiación electromagnética. La emisión radiante que se produce en estos cuerpos se produce cuando las especies excitadas regresan a su estado fundamental. La fluorescencia ocurre más rápidamente que la fosforescencia y finaliza unos 10 a la menos 5 segundos cesada la excitación, donde la radiación emitida tiene la misma frecuencia que la radiación empleada para la excitación. Es la fluorescencia de resonancia en átomos en estado gaseoso. Es decir, fluorescencia es un fenómeno por el cual se produce absorción de la energía de radiación electromagnética. Sus electrones se excitan, pasan de un estado fundamental a un estado excitado, y el fenómeno de emisión se produce en forma retardada y finaliza unos 10 a la menos 5 segundos cesada la excitación producida por la radiación electromagnética. La emisión de fosforescencia tiene lugar durante periodos más largos, pudiendo continuar durante minutos de finalizada la radiación. La molécula excitada se relaja a un estado electrónico excitado metaestable, es decir, va pasando de su estado de excitación a estados electrónicos metaestables a través del tiempo, hasta llegar a su estado fundamental, devolviendo la radiación absorbida en radiación de menor energía o de menor frecuencia vibracional. La fluorescencia es la propiedad de una sustancia para emitir luz cuando es expuesta a radiación del tipo ultravioleta, rayos catódicos o rayos X. Las radiaciones absorbidas, invisibles a los humanos, son transformadas en luz visible, o sea, de longitud de onda mayor a la incidente. Es decir, los objetos pueden absorber radiación de rayos X, que es invisible, y devuelven en tiempo rápido radiación de menor longitud de onda de luz visible, o sea, observable por el ojo humano. En este proceso de fluorescencia, la molécula absorbe un fotón de alta energía, el cual es emitido como un fotón de baja energía o de mayor longitud de onda. La diferencia de energía entre la absorción y la emisión es disipada como calor o como vibraciones moleculares. Todo el proceso es muy corto y se produce en millonésimas de segundos. Y este tiempo es la principal diferencia con otros fenómenos luminosos conocidos, como es la fosforescencia. Las fluoritas producen el fenómeno de fluorescencia, y el fenómeno se debe a la presencia de materia orgánica o de iones de tierras raras presentes en su constitución. La fosforescencia, en cambio, es el fenómeno en el cual ciertas sustancias tienen la propiedad de absorber energía y almacenarla para emitirla posteriormente en forma de luz. El mecanismo que rige este comportamiento es el mismo que para la fluorescencia. No obstante, la principal diferencia entre ambos
es que hay un retraso temporal entre la absorción y la remisión de los fotones de energía. En la fosforescencia, las sustancias continúan emitiendo durante un tiempo mucho más prolongado, aún después del corte del estímulo que la provoca, ya que la energía absorbida se libera lenta y continuamente, incluso muchas horas después. La fosforescencia viene dada por la presencia de arsénico en la estructura de la sustancia. Y la luz emitida es de un característico color verde. Esto nosotros podemos ver de manifiesto en aquella zona donde hay arsénico en las aguas de bebida o en la vegetación, y los huesos del ganado del lugar o de la fauna del lugar van reemplazando en su estructura calcio por arsénico. Una vez que el esqueleto queda al descubierto, queda una formación ósea con una gran cantidad de arsénico en su estructura. Cuando estos restos óseos absorben radiación de rayos X o cualquier otro tipo de radiación energética, van a producir fenómenos de fosforescencia, por lo que nosotros podemos verlo como iluminado, aunque no haya luz visible. Toda esta información sobre las propiedades particulares de la radiación electromagnética, características, comportamiento, fueron extraídos de la bibliografía de Scoop and Levy, que es análisis instrumental, y de físico-química de Levy. Cualquier consulta, por favor, dirigirse a los correos electrónicos. Muchas gracias.